Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Si estamos aquí, es porque tenemos fe. Pero les pregunto, ¿cuántas veces cuestionan su fe? ¿Cuántas veces se ponen a analizar su fe? Como vemos la casa, cuando está despintada, tiene grietas, se le cae la pintura. Como analizamos muchas cosas en la vida ordinaria. ¿Qué tanto analizamos nuestra fe? Los apóstoles analizan su fe y se dan cuenta de una necesidad. Señor, aumentanos la fe. Escuchamos en el Evangelio. Se dieron cuenta que les hacía falta más fe. Y eso que seguían a Jesús. Por eso es importante analizar nuestra fe y no tenerla como por inercia, mecánicamente. Voy a misa porque tengo que ir, rezo porque tengo que rezar. No. ¿Y qué tal que me pregunto: ¿por qué tengo que ir a misa? ¿Qué es la misa? ¿Qué frutos debe dejar en mí la misa? ¿Y si los deja? ¿De qué sirve rezar? Preguntarnos sobre nuestra fe, como nos tenemos que preguntar sobre muchas cosas en la vida. Cuando los apóstoles le dicen a Jesús: aumentanos la fe, reciben una respuesta muy buena, que les aclara sobre su fe. Jesús les dice: no se trata de cantidad, de mucha o poca fe, no. Se trata de calidad. ¿Para qué te sirve la fe? Por eso Jesús dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, el más pequeño de las semillas que dan fruto. No es el tamaño, es la calidad, pero da fruto. Pequeño el grano de mostaza, pero da fruto. Es la calidad, es el fruto de la fe, no el tamaño. Así que las personas que dicen: yo tengo una fe tan grande, no se engañen. Revisen los frutos de esa fe. Por eso debemos analizar nuestra fe.
Dos preguntas nos tenemos que hacer siempre o continuamente. ¿En qué creo? ¿Por qué creo? ¿Y para qué me sirve creer? ¿Para qué me sirve creer? Pero otra cuestión que nos va a ayudar a todos es esta. ¿Por qué mucha gente pierde la fe? ¿Por qué varios dicen que tienen fe, pero no se les nota? Otros tienen la fe a su modo. Para mí eso no es malo. Yo voy cuando quiera. Yo asisto a misa cuando me nazca. Es una forma de entender la fe. Se trata de que cada quien entienda la fe a su manera. Otros que veíamos bien entregados a Dios, de repente se enfriaron y no más, se apagaron. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hoy convencer a la juventud y también a muchos adultos en general, convencerles de tener una fe más prendida, más entusiasta, que se note más? ¿Cuántas preguntas nos podríamos hacer sobre la fe, verdad? Dos actitudes nos van a ayudar a todos a tener una fe de más calidad. Dos actitudes, si nos empeñamos en vivirlas siempre. La primera actitud, aprender más la fe. La segunda actitud, vivir mejor la fe. Aprender más la fe. ¿Sí? Todo lo que vivimos, lo aprendemos. Aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a leer. Debemos aprender la fe. ¿Qué tanto la aprendimos? ¿Cuánto tiempo la aprendimos? ¿Nomás el catecismo, primera comunión y ya? ¿Catecismo, confirmación y ya? Y espérate hasta que te vayas a casar, si es que te casas por la iglesia, para que vayas a unas platiquitas y ya. ¿Eso es aprender la fe? No. En la vida estamos aprendiendo lo que nos sirve para vivir mejor. Ya no ocupo chofer, ya aprendí a manejar. ¿Ves? Ya no necesito comprar esa comida, ya aprendí a cocinarla. La fe es algo que tenemos que estar aprendiendo. La causa y la finalidad de la fe es Dios. Debemos estar aprendiendo sobre Dios, sobre la palabra de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 17 dice, la fe nace de la predicación y lo que se predica es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Allí está la fuente de nuestra fe. Quiero tener una fe de más calidad, debo vivir aprendiendo la palabra de Dios. Esa es la fuente de la fe. Si les preguntara a ustedes,
¿Qué tanto conocemos y hemos aprendido de la Biblia, palabra de Dios, del 1 al 10? ¿Qué se calificarían? ¿Ven cómo hace falta preguntarnos sobre la fe? Cuando no se aprende la fe, es cuando se puede dejar la fe, como aquel hombre que tenía, según él, una fe muy grande en la Virgen de Guadalupe. Vivía en un rancho cercano al pueblo, esto fue real. Y como su fe en la Virgen era grande y su esposa después de días se le agravó, y cuando vio que necesitaba ayuda a la mujer, se voltea con la imagen de la Virgen de Guadalupe y le dice: voy al pueblo caminando, te la encargo mucho, madrecita, cuídamela. Y se fue caminando al pueblo 15 o 20 minutos. Cuando regresó con el doctor, había muerto su esposa. ¿Saben qué hizo? Rompió la imagen de la Virgen de Guadalupe y no más se paró en el templo. No que eres muy milagrosa, no que eres nuestra madre y nos quieres, te encomendé a mi esposa, ¿por qué se murió? Y se acabó la fe. Es que no aprendió la fe ese hombre. No supo qué es creer. Confundió la fe con sus gustos, con sus necesidades. Y así por eso mucha gente dice pierde la fe. No. Lo que pasa es que lo que gana es la ignorancia. Pero no perdiste fe. Te ganó la ignorancia. Por eso la fe hay que vivir aprendiéndola. En el año 2004 sucedió uno de los más tremendos tsunamis, terremotos en el mar. En aquellos países de la India, Indonesia, recordarán algunos la noticia, diciembre del 2004, 280,000 muertos en los 3 países que afectó más el tsunami. 280,000 muertos, miles de familias sin hogar, sin casa, destruidas por el tsunami. Una revista publicó la foto del tsunami con un letrero: ¿y Dios? Ante esta tragedia, ¿y Dios? ¿No que es poderoso? ¿No que todo lo puede? ¿No que nos ama? ¿Qué le contestarían ustedes? Las respuestas de muchos: eso nos pasa por pecadores. Falso. Ese es un castigo de Dios, a ver si nos acercamos más a Él. Rete falso. Esa es una llamada de atención, porque hay tanto pecado, tanta infidelidad, ya no se respeta nada. Falso, mejor cállese, porque en vez de defender la fe, la arruina más. ¿Qué responderíamos ante esa y otras situaciones que aparentemente no tienen explicación? ¿Por qué nacen niños deformados? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Dios? Necesitamos aprender la fe, saber qué nos dice la palabra de Dios sobre estas y otras cuestiones. Pero por favor, cuando no sepamos, no hablemos.
Si usted no sabe, calladito se ve más bonito. Porque luego uno no sabe y quiere hablar de todo y opinar de todo. Debemos vivir aprendiendo la fe. Yo estoy aprendiendo mi fe. Yo sigo estudiando mi fe. Dios es un mar de conocimiento inmenso y lo podemos ir conociendo poco a poco más. Segundo, debemos vivir la fe. Y si la aprendemos más, la vivimos más. Si la aprendemos mejor, la vivimos mejor. La fe nos tiene que servir para ser mejores personas y vivir felices. Por eso un santo triste es un triste santo. Las personas que tienen fe deben ser de las mejores personas y de las más felices, porque su relación con Dios está muy bien. ¿Así vivimos? Mucha gente se aleja de las cosas de Dios equivocadamente, pero se aleja argumentando: fulano es de los que más están en el templo y mira cómo robó al vecino. Sutano es ministro de la Eucaristía y mira cómo se pelea con su mujer. Estos están muy metidos en la iglesia y ve cómo viven. Ese joven es coordinador de un grupo y ve nomás cómo se masajea con su pareja. Y eso que están en la iglesia. Mamá, pero es el sacerdote, ¿por qué te trató con esas palabrotas? Mamá, pero ¿qué nos supone que los que están en el templo deben dar testimonio, buen ejemplo? Y críticas como esas escuchamos con frecuencia. Sí, es que sabe la gente que la fe nos tiene que servir para ser mejores personas y vivir felices. ¿Cómo es posible que una pareja de esposos estén bien entregados en la iglesia y en su casa de las greñas? ¿Cómo? Y así, más situaciones que ustedes quizás saben mejor que yo. Vivir la fe. Cuentan, la Madre Teresa de Calcuta atendía enfermos, a los más pobres, enfermos y ancianitos. Su congregación que fundó se dedica a eso hasta el día de hoy. Y cuentan que ella visitó una vez a una persona atea, no creía en Dios, pero como era pobre y estaba enferma, bienvenida. Y que una vez la Madre Teresa fue a saludarle, a darle ánimo, cómo se sentía, darle ánimo. Y dicen que cuando la Madre Teresa terminó de darle ánimo a esa mujer, la mujer la tomó del brazo y le dijo: yo no creo en Dios, pero si hay un Dios, debe ser como en el que tú crees. Porque tú sabes amar, sabes ayudar. Si hay un Dios, debe ser así. ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? ¿Qué imagen damos de Él? Si las personas que tratamos les preguntáramos: oye, ¿cómo es el Dios que yo reflejo en mi trato? ¿Es un Dios alegre? No, diario andas con una cara vinagrada.
¿Es un Dios positivo? Eres bien negativo. No puedes hacer nada, para ti todo es imposible. El Dios en el que creo no es un Dios que ama. Pues no se te nota mucho, échale ganas. ¿Cómo es el Dios en el que creemos? ¿Cómo lo reflejamos? Podrían decirnos, dime cómo es el Dios en el que crees y te diré cómo eres. Llevémonos esos propósitos a nuestra vida ordinaria. Los propósitos de vivir aprendiendo la fe y de vivir eso que vamos aprendiendo de nuestra fe para ser creíbles, no solo creyentes, creíbles.